Muy buenas tardes con todos aquellos que estén viendo este video. Somos el grupo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica conformado por Jeremy Goma, Renzo Castillo, Yeltsin Mostacero y César Robles. En esta oportunidad correspondiente al curso de robótica presentaremos nuestros trabajos sobre el método de Newton-Raphson, aplicando la cinemática inversa en robots seriales. Durante esta exposición no solo abordaremos la teoría, sino la demostraremos su resolución manual en robots de tipo RR y RRP, y finalmente su implementación interactiva mediante MATLAB. Para organizar nuestra exposición hemos estructurado la agenda con 8 puntos clave. Comenzaremos estableciendo los fundamentos teóricos matemáticos y definiendo el problema de la cinemática inversa. Luego detallaremos el algoritmo iterativo paso a paso, y posteriormente aplicaremos esta teoría resolviendo manualmente la cinemática para un robot planar de 2 grados de libertad y un robot espacial de 3 grados de libertad. Finalmente mostraremos los resultados de nuestro programa en MATLAB, un análisis comparativo de ambos robots y sus aplicaciones en la industria real. Para entender cómo movemos un robot, primero debemos recordar un concepto fundamental del cálculo, el método Newton-Raphson. En su forma escalar más básica, este es un algoritmo iterativo diseñado para encontrar las raíces de una función no lineal, es decir, donde la función cruza el eje X. La idea geométrica es brillante y sencilla. Tomamos un punto inicial, trazamos una recta tangente a la curva en ese punto y vemos cómo esa recta corta el eje X. Ese nuevo punto se convierte en nuestra siguiente estimación, como se puede observar en la gráfica y en la fórmula iterativa en este proceso. Este proceso se repite, dándonos una gran ventaja, ya que su convergencia cuadrática significa que, como vemos en el ejemplo, el calcular su raíz cuadrática de 2 en tan solo 3 o 4 iteraciones nos acercamos al resultado exacto con gran precisión. Ahora bien, ¿por qué necesitamos este método matemático en la robótica? La respuesta radica en la diferencia fundamental entre la cinemática directa y la inversa. En la cinemática directa, nosotros conocemos los ángulos de las articulaciones del robot y queremos hallar dónde esté el punto o efector final. Este problema sencillo tiene una solución única. Se calcula directamente usando trigonometría básica o matrices de Denavit-Hattenberg, y siempre tiene una respuesta. Sin embargo, el objetivo de la robótica es la cinemática inversa, ya que aquí el usuario da una coordenada espacial, que es nuestra posición deseada, de dónde queremos que vaya el robot, y el sistema debe calcular los ángulos que deben tomar los motores para llegar hasta ahí. Este es un problema sumamente complejo, ya que las ecuaciones son altamente no lineales. Pueden haber múltiples soluciones o incluso ninguna solución si el punto está fuera del alcance del robot. Es aquí donde, frente a estas complejas ecuaciones no lineales, el método de Newton-Raphson se vuelve indispensable para encontrar una solución numérica. Dado que el robot tiene múltiples articulaciones y se mueve en un espacio de varias dimensiones, no podemos usar la fórmula escalar básica. Debemos pasar a la forma vectorial del método Newton-Raphson. La ecuación se transforma. Ahora, para analizar nuestros ángulos, necesitamos calcular el error, que no es más que la distancia entre la posición a la que queremos ir y la posición en la que el robot se encuentra actualmente. El papel de la derivada lo toma ahora la matriz jacobiana. El jacobiano es una matriz de derivadas parciales que relaciona las velocidades de las articulaciones con la velocidad del efector final. Aplicando nuestra fórmula, necesitamos invertir esta matriz. Si el jacobiano es una matriz cuadrada y no estamos en una singularidad, usamos la inversa tradicional. Pero si no es cuadrática, utilizamos la pseudo inversa. Además, introducimos un factor alfa que nos permite ajustar el tamaño del paso para evitar inestabilidades en el movimiento. Para consolidar todo este proceso matemático en una lógica programable, hemos elaborado este diagrama de flujo que representa el corazón de nuestro algoritmo. Todo inicia definiendo las ecuaciones cinemáticas, la postura inicial de nuestro robot, nuestro destino y nuestra tolerancia de error. En el primer paso del bucle calculamos el error actual. Luego el sistema se hace una pregunta crítica: si este error es menor a nuestra tolerancia o no. Si la respuesta es sí, el algoritmo termina exitosamente encontrando los ángulos correctos. Pero si esta respuesta es no, el sistema calcula la matriz jacobiana y actualiza los ángulos de las articulaciones, multiplicando el jacobiano inverso por el error.
y así el ciclo se repite y se repite hasta que se halle la solución deseada. La ventaja de este diseño es que, gracias a la convergencia cuadrática heredada del método Newton original, un robot real suele requerir apenas 4 y 6 repeticiones de este bucle para posicionarse con precisión milimétrica. Ahora vamos a ver sobre el robot RR, el planteamiento y la cinemática. Como ven en pantalla tenemos un brazo con eslabones de 1 metro y 0,8 metros, tanto L1 y L2. El problema es el siguiente, queremos que el efector final llegue a la coordenada 1,2 y 0,5. Así que partimos de una configuración inicial arbitraria de 30 y 45 grados. Se puede observar que la cinemática directa en estas ecuaciones trigonométricas nos dicen que dónde está el robot ahora. El error inicial es de 0,78 metros, o sea, una distancia enorme en robótica de precisión. Aquí es donde entra, como mencionó mi compañero anteriormente, el jacobiano, ya que no es solo una matriz, es prácticamente la brújula de sensibilidad que tiene el robot. Nos dice cómo un pequeño cambio en los motores se traduce en un movimiento en el plano, XY. Y calculamos su determinante y al ser distinto de cero, confirmamos que no están en una singularidad, permitiéndonos invertir la matriz y proceder con la primera iteración. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos lo que es la convergencia del robot RR. Además, también analizamos lo que es la velocidad y precisión. Prácticamente aquí se aplica lo que es la ley de actualización. El robot no se mueve al azar, sino que se mueve en la dirección de máxima reducción del error. Fíjense en la tabla de interacciones, en la interacción 0 estamos lejos. En la interacción 1 el algoritmo da un salto masivo y reduce el error de 0,78 a solo 0,04 metros. Este comportamiento es típico de la convergencia cuadrática. O sea, para que la cuarta iteración el error es prácticamente cero, menor a nuestra tolerancia de 1 milímetro. O sea, que la solución final nos dicta que el motor 1 debe estar a 52,71 grados y el motor 2 debe rotar hacia atrás a menos 26,96 grados hexagesimales. En la gráfica inferior, esta escala logarítmica prácticamente hace que la caída del error es casi vertical. Esto demuestra que para sistemas simples y bien condicionados el método es increíblemente eficiente. Siguiente. Y ahora vamos a hablar del robot tipo RRP, que prácticamente pasamos de un plano 2D a un espacio 3D con este tipo de robot. Aquí vamos a introducir lo que es una articulación prismática, lo que significa que el tercer grado de libertad es una extensión lineal, no una rotación. Eh, Para abordar este sistema utilizamos lo que es la convención de Hartenberg. Como expertos sabemos que Hartenberg utiliza la estandarización industrial para definir la geometría del robot. O sea, definimos nuestra tabla de parámetros donde D3 es nuestra variable prismática. El objetivo del robot es alcanzar las coordenadas 0,8 en X, 0,6 en Y y 0,4 en Z. Y las ecuaciones de esta cinemática directa ahora son más densas, incluyendo el componente Z. Es decir, el jacobiano escala a una matriz de 3 por 3 y aquí es donde no solamente el desafío es la posición que toma el robot, sino también la interacción entre las rotaciones de la base y la extensión del brazo. Un determinante de 0,47 o redondeándolo a 0,5 nos garantiza que el algoritmo tiene vía libre para calcular la inversa. Siguiente. Ya. Aquí vamos a ver lo que es la convergencia y la necesidad del amortiguamiento. Digamos, para finalizar este bloque, vamos a analizar dicha convergencia. Vamos a notar una diferencia técnica fundamental respecto al robot anterior, que era de tipo RR. Básicamente aquí hay un paso amortiguado con un factor de 0,5. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, en sistemas 3D o con articulaciones prismáticas, los saltos del método de Newton pueden ser demasiado agresivos, provocando, digamos, oscilaciones o movimientos que no queremos dentro del robot, lo que hace que diverja. Al tomar solo el 50% del paso calculado en cada iteración, garantizamos una llegada suave y estable a la posición que quiera adoptar. Como ven en la tabla,
prácticamente nos toma 6 iteraciones para lograr esto. O sea, 2 iteraciones más que el robot tipo RR, pero la estabilidad fue absoluta. O sea, la solución final nos entrega los ángulos y la extensión de 9.5 centímetros negativos para el eslabón prismático. Esta observación es vital para que cualquier ingeniero mecatrónico en robótica espacial garantice la estabilidad numérica que es tan importante como la velocidad del cálculo. Programación de interactivo de la consola, por la consola. Como se puede ver, la consola usa la consola para ingresando los datos del usuario, siendo que este tiene la configuración de longitud, la configuración inicial, la posición deseada y el parámetro a entender en default. Comando Windows, la cinemática inverse y la cinemática inversa usando el método de Newton Raphson. Este dándonos la conversión en 6 interacciones. Visualización generada por el programa. El programa genera tres figuras automáticamente. La primera figura, el robot en 3D con su configuración inicial y final. La segunda gráfica, la curva de convergencia de error de escala logarítmica. Y la tercera muestra la evolución de variables articulares en cada interacción. Esta gráfica nos permite verificar visualmente que el algoritmo funciona correctamente. Robot RR versus robot RRP. Comparando ambos robots, el robot RR trabaja en el plano de 2 grados de libertad, converge en 4 interacciones y no necesita amortiguamiento. En cambio, el robot RRP trabaja en 3 dimensiones, con 3 grados de libertad, necesita 6 interacciones y requiere un paso amortiguado de A-5 para evitar inestabilidad. En resumen, la mayor dimensionalidad implica mayor cuidado numérico. Aplicaciones en la industria. Este método se aplica en manufacturación para brazos en ensamblaje y soldadura. En robótica médica como el robot Da Vinci, en brazos especiales de Canadá y en inspección 3D y CNC. En todo caso, la rapidez de conversión de Newton-Raphson es la que hace viable el control en tiempo real. Conclusiones. 4 conclusiones claves. El método de convergencia rápida en 4 a 6 interacciones. El hardware numérico le hace aplicable a cualquier robot. El paso amortiguado es esencial para la inestabilidad en 3D y el programa MATLAB desarrolla es interactivo y reutilizable en distintas configuraciones. Con conclusiones, nuestra exposición. Con esto concluimos nuestra exposición. Esperemos, esperemos haber mostrado tanto fundamentos teóricos como aplicaciones prácticas del método. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Ahora pasaremos con la presentación del programa en MATLAB para un mejor entendimiento sobre lo que se está desarrollando en estos momentos. Aquí, como podemos ver, este es el programa en MATLAB con el código generado e ingresado. Al momento de dar a correr el código, se nos va a mandar a seleccionar qué tipo de robot vamos a usar. Tenemos 3 opciones: el robot RR, que trabaja en XY, y los robots que trabajan en espacial, siendo el RRP y el RRR. Vamos a seleccionar de ejemplo el modelo del robot RRP. Y ahora se nos va a pedir las articulaciones prismáticas. Se ingresa la articulación número 1, de ejemplo
3 metros y la articulación número 2 de 4 metros. Ahora se nos pide los ángulos y el tamaño del eslabón de 3. De ejemplos, vamos a poner 45 grados. Para el segundo, vamos a poner 67 grados. Y una medida de eslabón de 0.5. Ahora nos pide nuestro efector final, que es la posición final a la que debe llegar la punta del robot. Va a ser 2,1,3. Ahora nos pide los parámetros del algoritmo. Por defecto va a ser de 0.5 nuestro alfa, así que solo se le da un enter. La tolerancia por defecto también va a ser de 1 de e a la menos 4. Nos da el resultado final del efector. Un momento. En la ventana de comandos, el programa nos va a dar los ángulos finales a los que se modificó y la distancia final del último efector, que es el de D3, que se ven modificados de los valores iniciales que le dimos, ya que después de pasar por 16 iteraciones, acá nos dice, llegó a la posición deseada. Aquí podemos ver en este gráfico la evolución de las articulaciones. Cómo fue cambiando Q1 hasta llegar a la iteración 16 con un ángulo exacto, y a la articulación Q2, cómo fue cambiando también para llegar al ángulo exacto, así como el eslabón 3. Acá podemos ver la articulación en el espacio 3D. Tenemos el eslabón 1, el eslabón 2, y cómo llegó al efector final. Acá tenemos toda la convergencia, y así es como funciona este programa. Muchas gracias y espero que se haya entendido del todo. Eso fue todo por hoy.